Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de NUPA TV. Hoy continuamos hablando de repercusiones de la LUC en la educación, pero esta vez nos enfocamos en educación primaria, secundaria y técnico profesional. En la primera entrevista hablamos con Gabriela Arbeleche, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio, FUM, acerca de los cambios introducidos por la LUC en la gobernabilidad del Consejo de Educación Primaria y la perspectiva del sindicato acerca de esos cambios, y nos decía lo siguiente. Bueno, con respecto a educación inicial y primaria, podríamos considerar como un bloque lo que tiene que ver con lo público y la participación, y aquí vemos todo lo que se afecta el Sistema Nacional de Educación Pública. En el artículo 144 se establece que ahí va a haber Comisión Coordinadora de Educación, y ahí se pierde la palabra pública, y al perderse la palabra pública, es donde vemos que ingresan representantes de sistemas privados que van a integrar las decisiones que se tomen a nivel de la educación que hasta ahora era pública y que abarca el 85% de los estudiantes uruguayos. También esto se refleja en las comisiones departamentales, donde nosotros recordemos que tenemos más de 2.300 escuelas en el Uruguay. En las comisiones departamentales, en sus delegaciones también van a operar las instituciones privadas, definiendo las líneas por donde se trabaja en la educación pública. Otra cosa que se elimina, y para primaria esto es fundamental, pensando en que tenemos más de 2.300 escuelas, más de 340.000 alumnos, más de 30.000 docentes y 6.000 funcionarios, el hecho de que se elimina el consejero electo. Ahí vemos la pérdida de la participación, porque, y la estamos viviendo ya, en el sentido que se cambia los consejos, en nuestro caso educación inicial y primaria, que hace más de 100 años se viene desarrollando, por una dirección general, que a su vez tiene una subdirección. Por tanto, el único integrante de ese consejo que se pierde realmente es el consejero electo, que es electo por los docentes, y que es quien tenía más aterrizaje a la realidad de las instituciones educativas. Entonces, esto lo vemos como muy preocupante. También el hecho de la pérdida o de la posible pérdida del Congreso de Educación, donde todos los actores tenían posibilidad de dar su voz, en el entendido de que se pasa de que el Congreso Nacional de Educación, que se debía hacer según la ley anterior, en el primer año de cada gobierno, y ahora como máximo una vez en el periodo de gobierno. O sea, explícitamente se está diciendo que puede hacerse o no, y en los hechos estamos viendo que no se está preparando. Otro de los aspectos que también vemos como graves es lo que tiene que ver con la gobernanza y la autonomía, ya que la injerencia del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, al que se le está dando la posibilidad, y está definiendo el plan de política educativa nacional, que hasta ahora era autonomía de la ANEP, y eso nos preocupa mucho, especialmente en primaria nos preocupa mucho, porque esto va a abarcar también hasta lo que tiene que ver con planes y programas, donde recordemos que siempre hubo una amplia participación, y especialmente en los últimos años, una gran participación de todos los docentes en cómo se elaboraba el programa de educación inicial y primaria. El programa del 2008 es un programa que podrá tener cuestiones a observar y ajustar, pero en el que no podemos negar que hubo muchísima participación de todos los actores. Y bueno, y el hecho de sustituir los consejos por direcciones generales también hace que se pierda la capacidad que tenía autónomamente el Consejo de Educación Inicial y Primaria de elaborar sus planes de estudio y los programas. Ahora lo que van a tener es la capacidad de proponer para que CODICEN sea
quien los apruebe y los defina. Y esto también nos preocupa porque se está afectando directamente, ya te digo, desde el punto de vista de que si ya los docentes no tenemos participación en las definiciones, pero además quien los define es el CODICEN, estamos viendo una situación que para nosotros es compleja. El Uruguay es uno de los pocos países que está descentralizada, que no estaba atada al Ministerio de Educación y Cultura por la Constitución. Por lo tanto, tiene su capacidad de ser independiente de las decisiones del gobierno de turno. Esto se pierde. También recordemos que además quedan 2 consejeros electos en CODICEN por los docentes, pero también se cambia el hecho de que antes tenían, por la ley anterior, había determinadas situaciones que necesitaban 4 votos, y ahora con solo 3 votos, o sea, solo los tres consejeros designados por el poder político, pueden definir cualquier cosa. En la segunda parte de la entrevista, Gabriela habló cómo afecta a la LUC el trabajo de los docentes y niños que asisten a la educación primaria pública. Puede delegar en las direcciones de las instituciones, o sea, los directores de las escuelas, la elección de los docentes. Y aquí estamos perdiendo, retrocediendo más de 100 años porque nosotros entramos a nuestros cargos por concursos. Recordemos que en primaria somos todos titulados y concursamos por los cargos. Al habilitar un régimen que permite que el director de la institución seleccione a sus docentes de acuerdo al compromiso que tiene con el proyecto que elabora la institución, pero en el que no participa, y que además puede permanecer o no en su cargo de acuerdo a que haya cumplido con determinadas metas y que haya cumplido con determinada metodología que se le impone, esto nos parece sumamente grave, porque estamos coartando la posibilidad de los docentes de, desde su profesión, establecer cómo debe realizar sus prácticas educativas. Y otra de las cuestiones que también nos preocupa mucho, que tiene que ver con la obligatoriedad. Y esto sí es preocupante para las familias, porque hay cuestiones que son más preocupantes para los trabajadores, pero hay otras cosas que tienen que alertar a las familias. El hecho de que se cambia en el artículo 7 de la ley de la ley 18.437, que era la ley que teníamos para la educación, lo que refiere a la educación, que decía específicamente que los responsables legales, padres, madres, tienen la obligación de inscribir en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Ahora, en algo que no queda muy claro y que queda confuso, y el que lo lee rápidamente posiblemente no pueda percibir la diferencia, se establece que los representantes tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esa obligación. O sea, contribuir al cumplimiento de la obligación de que el alumno se eduque. Pero esto no garantiza que el niño vaya a un centro o a una escuela. A los maestros de la educación pública nos preocupa mucho aquellos niños que por su situación de vulnerabilidad, por la situación de vulnerabilidad de sus familias, quedan más postergados y corremos el riesgo de que esos niños terminen no teniendo ninguna educación. En primaria, el porcentaje de alumnos desertores es bajísimo y se los va a buscar, y se trabaja en programas como maestros comunitarios, que se está todo el tiempo detrás de ellos, que de paso aviso que se está recortando ese programa, pero esta otra expresión, que si uno la lee livianamente parecería que no cambiamos nada, porque sigue habiendo obligatoriedad de la educación, pero claramente no se está obligando a que el padre inscriba al niño en una institución y garantice que ese niño continúe con su aprendizaje. En el siguiente fragmento de la entrevista, Gabriela explica cómo la ley de presupuesto, que estableció importantes recortes para los entes públicos, está estrechamente relacionada con la LUC y qué efectos negativos producen en la educación primaria. Si no hay obligatoriedad de que vayan a un centro educativo, si no se está asegurando la extensión del tiempo pedagógico, ya en los hechos lo estamos viviendo, que se empezaron a reajustar cargos, pero esos cargos no aparecen, o sea, algunos de esos van desapareciendo, se van desfinanciando, con eso se genera un ahorro, y a la vez lo que sí está establecido dentro de la política educativa que tiene este nuevo gobierno,
es que la extensión del tiempo pedagógico sea llevada a cabo no por los docentes, como se viene haciendo hasta ahora, sino que se puedan contratar ONG o algún otro tipo de grupos que sean los que se encarguen en el contraturno de atender a los alumnos en aquellas instituciones que se brinde una extensión del tiempo pedagógico. Entonces acá entramos en la privatización de la educación. En la última parte de la entrevista, Gabriela se refiere a la concepción del gobierno actual de la educación como un gasto y a los efectos nocivos que acarrea a los estudiantes y docentes de primaria. Tú tenés, como tenemos habitualmente lista de esperas, especialmente en grupos de 3 años y de 4 años en las escuelas para ingresar, y es dificultoso y se necesitaban crear más cargos, si vos no creas los cargos, al contrario, estás recortando cargos, bueno, esos alumnos si no pueden ir a la educación pública irán a la educación privada, y si no pueden ir a la educación privada, no irán. En ese sentido es que es la preocupación nuestra de que aquel que tenga las condiciones para pagar un colegio privado o que tenga las condiciones para que un maestro lo forme en su casa, que hasta ahora en el Uruguay eso no era válido, bueno, muy bien, ahora lo van a poder hacer, pero vamos a tener una amplia mayoría de niños que si no tienen cupo en una escuela pública, no van a tener condiciones para ir a ningún lado. Y eso son los que a nosotros más nos preocupan. Porque estamos entonces en una forma de educación discriminatoria que nos parece que no corresponde. Entendemos que no corresponde y por eso es que luchamos para que se puedan derogar estos artículos, porque nos parece grave y es importante que las familias entiendan que no nos miremos cada uno nuestra propia situación, sino que miremos el contexto de toda la sociedad y que en la medida que toda la sociedad esté educada y mejor formada, contribuye a un mejor nivel de convivencia y a un mayor nivel cultural de la sociedad en sí. La LUC no solo afectó a la educación primaria, sino también a todos los niveles educativos. Entrevistamos a Sergio Somarúa, docente de secundaria y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Educación Privada, SINTEP, para conocer cuál fue el impacto de la LUC en la educación secundaria. Referido a la supresión del Consejo de Educación Secundaria, que era el organismo que dirigía la política educativa y el funcionamiento general de los liceos de todo el país, de los 307 liceos que tiene Uruguay distribuidos en toda la República. Este cambio es muy nocivo porque trae dos consecuencias o tres que son perjudiciales para el pueblo uruguayo y para la educación como derecho. Por un lado, le da más opacidad al sistema, le quita transparencia. ¿Por qué? Y bueno, porque al no haber representación docente, hay un diálogo que ya no se tiene, hay un intercambio que ya no se tiene, hay una información a la que ya no hay acceso, de modo tal de que los docentes, que son un actor fundamental en el acontecer didáctico, pedagógico, educativo, quedan marginados del acceso a información del funcionamiento del propio sistema. Esto ya es muy negativo. Y obviamente que eso también trae por añadidura una disminución de los contralores democráticos, que en una sociedad democrática es fundamental que haya contralores, ¿no? Imaginémonos que no existiera la aduana, o imaginémonos que no existiera la Inspección General del Trabajo. Es decir, las formas de controlar los abusos de poder, las formas de controlar la gestión de los recursos económicos, la forma de controlar que las decisiones se tomen apegadas a la normativa vigente. Eso se perdió al eliminar la representación docente en secundaria. Lo mismo aconteció en primaria y en educación técnico-profesional, solo se logró mantener la representación docente en minoría, obviamente, en el Consejo Directivo Central de la ANEP. Y esta es una consecuencia que ya se está sufriendo. Y voy a referirme a un ejemplo concreto y de público conocimiento. Esta nueva forma de organizar la institucionalidad educativa en la educación media instauró una dirección general, o sea, centralizó todo el poder en una persona. Esa persona tomó la decisión de reabrir un caso que ya estaba cerrado, que ya estaba archivado. Fue una denuncia que se presentó la directora del Liceo Departamental número 1 de San José contra 15 funcionarios, docentes de aquel liceo, por fotos que se tomaron en su momento en contra de la campaña Vivir Sin Miedo, que pretendía
una reforma constitucional de sesgo punitivo y represivo que sobre todo afectaba a las juventudes, a la ciudadanía en general, pero a las juventudes en particular. Y los profesores sacaron fotos en la vereda del liceo y adentro del liceo en un día que el liceo estaba cerrado, que no tenía asistencia de estudiantes. Esto que ya era cosa juzgada, la directora de secundaria lo reabrió sin debatir con el orden docente, porque ya no existía la participación docente, y se inició un sumario muy duro con separación del cargo y retención del 50% de los salarios durante 6 meses y un eventual pedido de destitución, o sea, de expulsión del sistema. Todo esto sin la garantía de tener un docente representándolos en ese ámbito. Y para ver la arbitrariedad de esto, la misma directora Arnejo, que fue la que pidió que se desarchivara esta denuncia contra el colectivo docente, también tuvo una denuncia en su contra en su momento por una violación flagrante de la laicidad, que significó sacar estudiantes del turno nocturno del liceo en el que era directora para llevarlos a una charla que daba en el Teatro Mació, Teatro de San José, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el actual ministro de Defensa, Javier García, contra una ley del gobierno de aquel momento que regularizaba el consumo de cannabis para recreación y fines terapéuticos. Es decir, esta directora que acusa de violar de laicidad a los docentes por sacarse una foto en la vereda del liceo o dentro del liceo cuando no había ningún estudiante, sacó estudiantes del liceo para llevarlos al teatro a una actividad del Partido Nacional. Entonces, la directora de secundaria desarchiva el caso contra los profesores, pero no desarchivó el caso contra la directora, que fue muchísimo más grave, y cualquier persona que me esté escuchando con sentido común puede darse cuenta que lo que hizo la directora fue una violación tremenda de la laicidad. Esta arbitrariedad, esta falta de transparencia, esta falta de garantías que no le hace bien al funcionamiento democrático de la educación secundaria es una consecuencia de la LUC y ya la tenemos arriba de la mesa como evidencia contundente de esto. En el siguiente fragmento de la entrevista, Sergio analiza el artículo 127 de la LUC, que elimina la obligación del Estado de avanzar en la creación de escuelas y liceos de tiempo completo y sus repercusiones en secundaria. En ese sentido, nos dijo lo siguiente. El Estado se desliga de aportarle un apoyo fundamental a los estudiantes que más apoyo pedagógico necesitan para proteger su trayectoria educativa y, por lo tanto, su derecho a la educación. Esta decisión que está en el artículo 127, insisto, eliminar la obligación del Estado de construir centros de tiempo extendido y tiempo pedagógico, va a contrapelo de lo que está haciendo el sistema educativo privado. En la enseñanza privada, día a día avanza la oferta de más tiempo pedagógico para sus estudiantes. El gobierno va por el camino contrario con el artículo 127. Esto se ata a tu pregunta con relación a los recortes presupuestales. ¿Por qué? Porque para este quinquenio estaba proyectada la construcción de 42 nuevos centros educativos, 42, que ya no se van a construir. ¿Por qué? Porque el gobierno recortó un 22% las partidas presupuestales destinadas a la inversión en nuevas infraestructuras. Este recorte presupuestal se da la mano con el artículo 127 de la LUC. Es decir, el artículo 127, que elimina la obligación del Estado de avanzar en la generación de instituciones públicas, laicas, gratuitas y obligatorias para las chiquilines y las chiquilinas que más lo necesitan, tiempo extendido, pedagógico, tiempo completo, se da la mano con este recorte. Es la justificación legal. Por lo tanto, LUC y recorte presupuestal van de la mano. Y es muy importante que la gente sepa esto. Yo le pregunto, cuando hago los puerta a puerta, cuando estoy en las barriadas, le pregunto a los vecinos y a las vecinas, ¿tú estás de acuerdo con que haya más liceos de tiempo extendido? ¿Tú estás de acuerdo con que haya más escuelas de tiempo completo para que nuestros chiquilines y nuestras chiquilinas tengan más apoyo pedagógico para garantizar su evolución educativa? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿sabías que la LUC elimina la obligación del Estado de avanzar en este sentido? Ah, no sabía. Bueno, el 27 de marzo tenés una oportunidad para votar rosado y defender el Uruguay que queremos. En la tercera parte de la entrevista, Sergio nos habla del artículo 193 de la LUC, que habilita, entre otras cosas, a los directores de los centros educativos a elegir a los docentes que van a trabajar en ese centro, y de la gravedad de este artículo por su ataque a la laicidad. Este artículo es de los que, estando aprobado, no se han aplicado hasta el momento. Estando aprobado, no se ha aplicado. Pero
Esto la LUC pasa mucho. Hay muchos artículos que están aprobados y no los ponen en funcionamiento porque sus efectos van a hacer visible el carácter negativo de los mismos, ¿no? Entonces los tienen ahí en reserva. Algo similar a esto ha ocurrido con el mecanismo de ajuste de los precios de los combustibles. Dejaron de usar el mecanismo de la LUC, lo dejaron de usar porque evidentemente los efectos antipopulares son notorios. Entonces dejaron de aplicar la LUC. Después del 27 de marzo, en el caso de que gane el no y que se mantenga la LUC, el precio de la nafta va a empezar a ajustarse todos los meses, como lo establece el decreto regulatorio del artículo que incorpora el precio de paridad de importación. Lo mismo acontece con el artículo 193 de la LUC. ¿Lo mismo en qué sentido? Este es un artículo que ya está aprobado, legalmente vigente, pero no lo están usando todavía. El artículo 193 es muy grave, es muy grave. Nunca, desde la dictadura hasta nuestros días, hubo un ataque a la laicidad de la educación pública uruguaya tan feroz, tan profundo, tan exacerbado como el que instaura este artículo. ¿Por qué? Porque efectivamente este artículo le transfiere un superpoder a los directores y las directoras de los centros educativos, sea escuela, UTU o liceo, como el caso que estamos hablando nosotros ahora. Según ese artículo, el literal E y el literal F de ese artículo, habilita dos cosas que son nefastas. Por un lado, le da el poder al director de elegir los docentes que van a trabajar en ese liceo, o en esa escuela, o en esa UTU. Y por otra parte, le da una discrecionalidad salarial. Es decir, el director va a poder decir a quién le va a pagar un bono extra salarial según sus criterios o sus preferencias. Y esto es ni más ni menos que instalar en el sistema educativo la lógica de la dedocracia, la lógica del nepotismo, ¿no? Beneficio económicamente a los que piensan como yo, a los que me respaldan. Es una forma de controlar el pensamiento de los docentes y las actitudes. Es una forma de coartar la libertad de expresión, claramente. Porque lo que va a estar en tela de juicio en las comunidades educativas es si el mañana voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo. Es si puedo cobrar un plus salarial o no lo puedo cobrar. O sea, este artículo golpea como nunca antes en la historia reciente del país la laicidad, porque la laicidad lo que debe garantizar es la libertad, la pluralidad, evitar el dogmatismo. Imagínense ustedes, una directora como Graciela Bianchi, que ya fue directora en su momento, pero con este superpoder de decir, fulano trabaja, mengano no trabaja. ¿Qué va a pasar con los docentes que hagan ejercicio de huelga, que es un derecho constitucional, que hagan paro? ¿Qué va a pasar con los docentes que no estén de acuerdo con la opinión de la directora con respecto al rumbo del proyecto educativo? ¿No van a trabajar al año siguiente? ¿Dónde queda el sistema de garantías a la pluralidad, a la ecuanimidad? ¿Dónde queda la protección a la profesionalidad de la carrera docente? El artículo 193 no solo le hace daño a las docentes y a los docentes. El artículo 193 le hace un profundo daño a los estudiantes, porque les coarta el derecho legítimo que tienen a estar en centros educativos con libertad de pensamiento, con pluralidad y con respeto a las opiniones distintas. Y esto es tal vez uno de los cambios más negativos que tienen el capítulo de la LUC referido a educación. Esto es muy grave y hay que tratar de hacer un esfuerzo para que esto se sepa. Hay un enorme desconocimiento con respecto al artículo 193. Tanto hay muchísimas razones para votar rosado el 27 de marzo, para defender la educación pública, para defender los derechos de toda la comunidad educativa, de estudiantes, de la familia de los estudiantes y de las y los docentes del sistema educativo, que son, al fin y al cabo, los que día a día hacen posible que el derecho a la educación se consagre en nuestro país. Hablamos también con Mabel Mayo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, para conocer de primera mano los efectos de la LUC en la educación técnico-profesional. En la primera parte de la entrevista se refirió a algunos de los perjuicios de la LUC en este nivel educativo. Nos dijo lo siguiente. La UTU, primero que todo, bueno, el tema de tener, por ejemplo, en la dirección de la UTU una sola persona, y a diferencia de como era antes, que era una dirección colectiva,
el daño que hace, por ejemplo, es en el tema de la negociación, ¿verdad? La negociación se hace cada vez más difícil, se hace menos dinámica, tiene que ver mucho los resultados de esa negociación con la característica que tenga el negociante. En este caso es una persona bastante especial, ¿no? No hay manera de elastizar la mirada, de elastizar el diálogo, justamente cuando se trata de una sola persona. Y en el caso de la UTU ha significado también un achique en los gastos, una mirada mucho más laxa sobre la obligatoriedad de los cursos, en el caso específicamente de la UTU. Por ejemplo, el hecho de que los cursos medios no sean ya obligatorios, los MT, como le decimos nosotros, no sean obligatorios, ha significado, por ejemplo, que muchos de ellos se hayan bajado sin ningún tipo de culpa de la grilla, ¿no?, de los cursos de la UTU, lo que ha significado este año un grave recorte en todos los cursos. Los docentes de UTU han reclamado en varias oportunidades falta de participación en la reforma educativa planteada en UTU. Estos cambios incluyen recortes de horas y reformulación de programas y cursos como la formación profesional básica, FPB. La FPB es un ciclo equivalente a ciclo básico, pero con perfil laboral que se brindaba a estudiantes de 12 años en adelante. De esto nos habla Mabel en esta parte de la entrevista. Nosotros denunciamos desde un principio, en el caso de la reformulación del FPB, que salió aprobado hace unas pocas semanas, justamente es no solo que no pasó por las ATD, que las ATD, como tú sabes, son las asambleas técnico-docentes, sino que al fin, cuando lograron pasar de una manera muy apurada y muy poco seria, que fueron de un día para el otro, fueron rechazadas unánimemente por las asambleas, no solo porque no habían sido discutidas, sino porque en su grilla significaban, en su malla curricular, significaban que se bajaban una cantidad de asignaturas, sino que además, no solo por los profesores fue rechazada, sino que por el mismo sindicato también fue rechazada por los núcleos sindicales, por las asambleas, por el Congreso de los Trabajadores, a la dirección de la UTU, pero ellos plantearon que eso ya estaba decidido de antelación, así que no iba a haber absolutamente ningún cambio. Y eso se vio reflejado en la elección de horas, ¿no? Esta nueva modalidad, este nuevo proyecto de FPB significó no solo menos asignaturas, menos horas de trabajo, sino significó que los muchachos de 12 años, de menos de 14 años, entre 12 y 14 años se quedaran sin clase, ¿verdad? Porque esa franja que sale de la escuela y que no quiere ir al liceo, se queda sin lugar donde estudiar, porque son chiquines que no quieren ir al liceo, sino que quieren hacer UTU. Y bueno, como no es obligatoria la educación en esa franja de edad, quedaron afuera. En muchos casos, por ejemplo, Maldonado, en el interior, muchos chiquines de esa edad quedaron como fuera de la oferta educativa. Nos despedimos de esta entrega de Nupa TV, no sin antes recordarles que nos sigan enviando materiales de las actividades que están llevando adelante en la campaña por el sí en todo el país. Nos vamos con las actividades de esta semana, ni un paso atrás y a seguir compartiendo la esperanza. Con paciencia de madre postiza, nos da valor, vigor y obsecuencia. La premisa es la insistencia. Caminamos sabiendo el destino. Con paso triunfal o casino. Habrá un final legal o clandestino. Solo lo sabe el fuego divino. Con zancadas sin quedo, pisadas sin miedo, sin enredos. Para nosotros no hay una puerta cerrada. Se sabe y con llave se abre a patadas. Como dijo Machado, somos empecinados y peregrinos, caminante no hay camino y si hay es complicado, pero se puede claro ir por otro lado. Errantes, campantes como el caballero andante, nos tocó bailar con la más fea, sin Dulcinea ni Rocinante. Jamás ni con ojos en la nuca miramos atrás, como huyendo del Catraz, sin peluca ni disfraz. Nos ilumina una centella, una estrella fugaz.
firme no nos quedamos, buscamos ser libres y por eso caminamos.